de ti, Luis. Claro, Justo. es inevitable, me pasa todo el rato. Oye, es mejor ponernos en horizontal. Espera, que me voy a cambiar. Sí, así, Qué perfecto. guapa ahí va. eres, Eva y Santa. No lo Hola, estás, tú también, eres. Hola, Luis. José Luis. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy el Tunca y te doy la bienvenida a mi canal. Y pues el día de hoy tenemos una entrevista poca madre. Como ya vieron, este canal se dedica también a ver los capítulos de Aquí no hay quien viva. Y el día de hoy hay una entrevista que le hicieron a personajes originales: Juan Cuesta, Mauri, Bea, personajes entrañables, ¿verdad? Emilio. ¡Wow! De esta serie tan maravillosa, yo no sé si tú cuántas veces la haya visto, al menos yo hasta los diálogos me sé. Me encanta, me fascina, y el día de hoy es un especial de años que salió la serie Aquí no hay quien viva. Para mí, la mejor serie de comedia que ha existido. Entonces, vamos a ver esta entrañable entrevista que le hicieron por este especial. En ese tiempo, pues eran 18 años, y yo es la primera vez que la voy a ver y la voy a reaccionar, porque lloré con el último capítulo, yo no sé ustedes. Vamos a ver. Claro. ¿Qué te parece si metemos aquí la conversación directamente a tu Juan Cuesta, presidente de la Comunidad? Estamos tardando. Aquí tenemos a José ¡Tachán! Luis. ¿Qué tal? Sí, estoy viendo, ¿no? Sí, estoy escuchando. Bueno, pues este señor es el artífice de que esas teorías se convirtieran en la práctica en un personaje ¡Ay! para mí maravilloso, mítico e insustituible. O sea, es decir, Juan Cuesta, presidente de la comunidad. Joder, 14 años de presidente de la comunidad. Qué locura desde el primer capítulo. Vamos a estar analizando. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like y comparte. Vamos a estar analizando todas las temporadas, capítulo por capítulo. Y para ir viendo esto, hay datos curiosos, honestamente hay datos curiosos. Cosas que no cuadran en la serie, al menos que yo me he dado cuenta, que ya se los voy a ir diciendo, y que he disfrutado muchísimo volver a verla. Entonces aquí está Juan Cuesta, vamos a escucharlo, ya se ve grande. Wow. Wow. no se podía haber hecho mejor. Entonces, claro, cuando también tuvimos claro que tenía que ser José el que lo hacía. Luego podemos hablar del casting y las vicisitudes que tuvimos en algunos casos, pero concretamente en el caso de José, desde el principio tuvimos muy claro que él era nuestra persona idónea para hacerlo, sí. Tú, José Luis, cuando ves por primera vez cuando ves por primera vez el guión, ¿cómo piensas que tiene que ser Juan Cuesta, un personaje como Juan Cuesta? Bueno, yo creo que estaba estaba bastante claro en el guión. A mí lo que me atrajo de Aquí no hay quien viva fue leerlo. Yo leí el primer capítulo, el episodio piloto, que, bueno, yo tampoco sabía exactamente qué es lo que iba a hacer. Eso que te digan, vas a ser el presidente de la comunidad, pues bueno, pues muy bien, pero podría ser. Sí, tiene muchos datos, quiero decir, los presidentes de comunidad normalmente... El presidente de la comunidad, honestamente, Juan Cuesta intentaba hacer lo mejor para la comunidad, pero nunca lo lograba. Le decía a Mauro en un capítulo, ¿no? Tú siempre lo intentas, ¿no? Nunca te sale bien, pero tú siempre lo intentas. Pobrecito, el Juan, bien mangonía, bien, bueno, acá en México bien mandilón, ¿no? Si eres de México, de España, joder, tío, jolines, que te han pegado, cortado las bolas. Vamos a continuar viendo. Alberto, que hay gente que les encanta hacerlo y ejercer una parcela de poder en el vecindario que a lo mejor no pueden ejercerla en otros sitios y que van un poco de enteraditos y de tal, los hay en todas partes. Pero bueno, había que ver cuáles eran las peculiaridades del personaje. Y yo cuando leí el guión recuerdo que tuve una visión general de que aquello era muy divertido, que tenía que ser muy divertido hacerlo, formar parte de aquello ya me parecía tremendamente divertido, y es lo que me empujó a hacerlo. Yo estaba en los mundos del anonimato, con una vida más o menos tranquila y bien. Sí, porque aunque yo vengo desde niño de la imagen y del teatro y todo esto, pues yo estaba ahí feliz en las cuevas y yéndome francamente bien, con cierta inquietud de hacer una serie o que mereciera la pena. Y a mí aquello me pareció, yo pensé,
Lo he repetido, lo he dicho muchas veces, pero es tan cierto que siempre lo digo igual porque es rigurosamente cierto. Cuando lo leí, yo dije, esto tiene que ser muy divertido hacerlo. Tampoco conocía mucho los caminos, trasfondos vías de que los iban dos así. platos y tal, porque Claro. estaba un poco alejado. Pero dije, hacerlo tiene que ser muy divertido. Fíjense algo. Me sorprende lo que dice él en las cuevas y él acá. O sea, como que dice que él no tenía mucha experiencia. Bueno, no conozco yo la trayectoria, perdón, pero no conozco la trayectoria. Pero papelazo de Juan Cuesta. Papelazo de Juan Cuesta. Me acuerdo de cada cara, de cada gesto. Y digo yo, Dios mío, cuando érase una cobaya, cuando se estaba probando medicamentos, que según se iba a morir. O sea, esta doble moral de Juan Cuesta me volvía loco, me vuelve loco todavía y lo sigo viendo y me sigue volviendo loco. Los personajes todos perfectos, la neta, todo chingón. Un poquito a favor, los personajes son muy divertidos, entonces a poca todos. química que se produzca ahí, tiene que ser divertido hacerlo. Yo iba de novato, hacía muchos años que yo no tenía contacto con la televisión a ese nivel, y entonces vi cuando el día de la lectura que el novato era yo. Entonces estaban haciendo cosas, o habían hecho muchas cosas, o estaban en un impasse, y yo venía a reciclarme otra vez en el mundo de la imagen. Y pensé, ¿qué puede pasar en la televisión conforme funcionaba en aquel momento? Que lo hagamos, no lo haga bien, bueno, o que no funcione la historia por circunstancias X, por lo que sea. Bueno, pues nos van a dejar hacer 3, 4, 5 capítulos. Pues bueno, es lo que me llevo. Quiero decir que los voy a intentar disfrutarlos y ejercer mi trabajo lo mejor que pueda. Y la verdad es que me atraía mucho, me tenía muy encandilado aquel primer guión. Y bueno, así, bueno, todo superó todas las expectativas a todos los niveles. Claro. Encontrarme con la gente que me encontré, con el talento de estos muchachos escribiendo, que ya empezaron a hacer trajes a medida inmediatamente. Yo no sé, era como eso, que te notas que en cada guión la costura te tira menos de aquí, o tú te sientes más cómodo, o simplemente vas cogiendo confianza, te van entendiendo. Y yo creo que es una labor de mucha psicología, de ir conociendo el material que manejaban y darle forma para que rindieran al 100% y le dieran juego, pues eso, en las partes de humor y de tal, de ritmo, etcétera. Y yo lo hice con todo, me metí con toda la ilusión del mundo y no me equivoqué. Y uno de los grandes éxitos de mi vida en mi profesión es que no me equivoqué. Es que tuve la suerte de encontrarme con mucho más luego. Y lo disfruté. Sí, es verdad, porque fíjense, cada personaje, el primer capítulo, yo lo vi, o sea, yo cuando vi el primer capítulo que yo vi fue la temporada 3, no recuerdo, mi temporada favorita por mucho, la 3 y la 4, pero cuando veo el primer capítulo y decido ver, el primer capítulo como que sí estaban un poquito forzados, pero aún así espectaculares, pero conforme fue avanzando, cada personaje fue tomando una particularidad, no sé, ustedes lo ven, y se fueron haciendo entrañables y se fueron haciendo perfecto. Para mí, los escritores y los guionistas, este humor, chulada, ¿eh? No sé qué piensa el amigo David Justo y el amigo Alberto Caballero, pero para mí, chulada. Siempre disfruté mucho, a pesar de las circunstancias que Alberto te podría contar, cómo se hizo Aquí no hay quien viva, y cómo fueron aquellos 3 maravillosos años. Yo no dejé de disfrutarlo ni un segundo. Yo tengo un recuerdo absolutamente imborrable, seguramente un poquito aumentado en algunas cosas buenas, en otras malas, pero siempre tremendamente entrañable. Y Juan Cuesta es aparte de un traje a medida, yo creo recordar, a lo mejor lo he soñado, porque es que yo diría un momento que a lo mejor yo lo he soñado, pero yo quería que... O igual estabas actuando mientras dormías, que también puede ser, ¿eh? Puede ser. Mientras duermo poco, actúo poco, pero quiero decir que o era un acuerdo tácito que ellos iban haciendo cosas en las que yo
dije, jolín, es verdad que bien lo han orientado esto. O alguna precisión que se me ocurrió hacer, yo creo que en un momento dado dije, yo creo que Juan Cuesta no diría nunca esto. Y Alberto me dijo, ¿y qué crees que haría? Digo, yo creo que haría esto. Y dice, pues hazlo, pues, ¿qué problema hay? Que esta frase, la de Mariby, que decía a continuación, dice, y pues dila tú. Es que yo creo que él, ante esta situación de un infarto que le daba al personaje de Santiago y tal, digo, yo no creo que saliera corriendo por otra cosa que le importara más, porque en el fondo, aunque eran enemigos, yo creo que él eso le hubiera intentado hacer, ayudar, no pasaría por la escalera sin hacer nada. Y dije, bueno, pues cambió las frases y digo, pero bueno, muy bien. O sea, quiero decir que todo era tan... Estábamos para también es verdad eso. No había tiempo para discusiones. Dilo y déjame en paz, ¿no? Dilo ya que ahí empezamos a grabar. Y José Luis, ¿cómo crees que hubiese gestionado Juan Cuesta una pandemia? El hecho de que tuviera que estar todos encerrados con todo lo que pasaba en ese edificio. ¿Cómo hubiera sido la gestión de estar 3 meses encerrados ahí sin salir de las casas? Con telepatía por ahí redundando. Con radiopatía, perdón. Pues ¿cómo gestionaría Juan Cuesta la pandemia? Es una pregunta muy buena para Alberto. ¡Qué cabrón! Claro. Bueno, él es el creador. yo creo que él tuvo que enfrentarse a ciertos problemas de ese tipo. Alberto Caballero, el creador de... Claro, cuando el personaje de Luis Merlo, cuando Mauro intentaba esquivar el tema de la presidencia de la comunidad, por ejemplo, o varias crisis de este tipo, con el tema... No sé si se acuerdan cuando Mauri iba a ser presidente de la comunidad y fingió una rara enfermedad desde África y lo dejaron encerrado. Lo pusieron en cuarentena. El tabaco, por ejemplo, estoy recordando, o sea que, digamos, sí se tuvo que enfrentar a cuestiones de salud pública y organizarlas, ¿no? La ventaja de Juan Cuesta creo que lo hubiera hecho bien, porque era un tipo esencialmente honesto, al que muy pocas veces consiguieron llevar al lado oscuro, pero creo que hubiera fracasado como buena persona. La única vez que recuerdo que se volvió loco fue en la última temporada, cuando Vicenta no le quiere dar su firma para que puedan terminar su reforma. La reforma que tardó meses. Higinio, chulada, Higinio. Honesta en la sociedad, en un vecindario con gente o bastante cabrona, o bastante zumbada, o bastante ajena. Entonces, claro, al final ahí no puedes hacer absolutamente nada. Creo que se hubiera contagiado todo el edificio, probablemente él el primero, porque de hecho la huelga de hambre fue el único que la mantuvo, por ejemplo. Te quiero decir que eso ya te define. Ese capítulo es muy divertido porque de repente, buenísimo, claro, como escribíamos de un día para otro, pues se nos ocurrió una estafa al seguro por una subida de tensión, unos electrodomésticos y tal, y de repente vimos que habíamos escrito medio capítulo y que no sabíamos por dónde tirar con la trama. Y dijimos, hostia, pero ya está grabado. Claro, inmediatamente llamabas abajo y decías, oye, ¿habéis grabado ya esta secuencia? Sí, ya está grabada, mierda. Bueno, pues nada, tiramos por aquí. Y ahí fue cuando se nos ocurrió lo de la huelga de hambre. Y nos hizo muchísima gracia que todo el resto del edificio comiera, menos él. O sea, que es un tío comprometido con las causas. En realidad, yo creo que Juan Cuesta... Me acuerdo cuando llega Andrés Guerra, y cuando el capítulo de las puertas blindadas, que es el capítulo 2 de la temporada 1, de la temporada 2, perdón, eran unas puertas blindadas, y él está comprometido, realmente la causa es justa, ¿no? Pero pues siempre se intenta ganar el dinero. No deja de ser un poco la tradición de la estructura quijotesca, ¿no? De una persona que lucha por sus sueños, sale ahí al mundo luchando por sus sueños y lo que hace es el ridículo. Y entonces, y como escudero tenía Emilio, o sea que realmente tampoco inventamos nada en ese sentido. Ya lo había escrito un señor unos cuantos años antes, muy bien escrito y con mucho éxito. Mira, os voy a presentar a otra compañera de comunidad. Después vamos a hablar, José Luis, quiero mostrarte una ilustración del artista J. Cal, pero ahora vamos a dar paso a Eva y Santa, que la tenemos por aquí. Vea. Hola, Eva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Hola a todos. Hola, Eva. Hola. Anda con mucha prisa, Bea. Eva, Hola, así Bea. que vamos a tener... Tiene que ser algo breve. Nada, primero
Y Eva y Santa. Fíjense, y nada, que cuando felicidades por esos... Eva entra, o sea, si te das cuenta es el acrónimo, ¿no? No, acrónimo se dice, Bea Eva, ¿no? Y qué guapa Bea, ¿no? De verdad que en su momento, una locura. Fíjense que fue de las primeras series que tocaron el tema de la inclusión de la homosexualidad, que yo vi como tal, esos besos entre Mauri y Fernando. Esos capítulos eran impresionantes. Yo la serie amaba por Mauri, por Fernando, por Bea, Mariano, Higinio, todos, Lucía, Roberto, Paco, o sea, todos, la madre, el padrecito, una chulada, pero Bea, gran interpretación. 18 añazos de Aquí no hay quien viva. Pues muchas gracias, felicidades a todos, porque creo que es una serie de todos, o sea que felicidades a todos. Total. ¿Cómo crees que sería el personaje de Bea a día de hoy, con todo lo que está pasando este año y con todas las reivindicaciones que se han hecho en las series de Alberto y Laura, todas las reivindicaciones que se hacen tanto en Aquí no hay quien viva como La que se avecina como El pueblo? ¿Cómo crees que hubiese sido Bea en 2021? Bueno, yo creo que hubiesen sido lo suficientemente inteligentes, como siempre lo son, para poder adaptarla a los tiempos, que es lo que ellos hacen habitualmente, ¿no? En las series. Siempre vivimos en la más absoluta realidad y en la más absoluta, en el presente, que es lo que creo que ellos saben adaptar. No sé cómo hubiera sido, me imagino que hubiese sido muy activa, pero al mismo tiempo muy serena, que es una cosa de las que me gusta a mí del personaje de Bea, ¿no? Que hace las cosas siempre desde el amor y no desde la crispación, como a veces pasa. Sí, Bea era este personajazo que trataba de mediar, de calmar y de siempre dar un consejo sabio. Me acuerdo cuando es intermediaria entre Belén y la mamá de Belén, ¿no? Cuando se pelean madre e hija, y Bea, no sé si se acuerdan del capítulo que Bea va y le dice una cosa a Belén y Belén le responde, no, yo no quiero ver a mi mamá, que se vaya de la casa, y va con la mamá y dice, no, dice su hija que la ama, y hasta el final que le dice, no, pues yo sabía que tenía razón, y se hace que se enfrenten. Al final siempre terminaba cajeteándola, igual con Mauri, cuando se ponía entre Mauri y Fernando. No sé si se acuerdan de esos capítulos. ¿Y qué se siente? Porque claro, vosotros, tanto Luis Merlo como tú, representáis o sea, sois uno de los primeros personajes que dais visibilidad al colectivo LGTBI. ¿Cómo se ve esto ahora que estamos en 2021? ¿Qué supuso eso en vuestra época? En 2003, que es cuando, bueno, tú te ocupaste la segunda temporada, pero ¿cómo se vive eso ahora, viéndolo desde este punto de vista actual? Bueno, yo creo que fue como poner una pica, ¿no? De repente, fue como romper de repente con estereotipos. Hay una palabra que a veces no gusta, pero que a mí me parece bonita, que es normalizar, la digo entre comillas, que es hacer presente una realidad que existe y que se trata desde la más absoluta cotidianeidad, o sea, sin cosas chirriantes ni nada así. Es decir, la homosexualidad existe, convive con nosotros desde siempre. Hay muchas personas que optan por ello como una opción sexual, como una opción personal, y ya está. Normalizar me parece algo muy importante que hicieron los personajes tanto de la pareja primero de Luis Merlo con Adrià Collado, de Mauri y Fernando, y después de Bea. O sea que lo que hicieron un poco fue como hacer una especie de mix, ¿no, Alberto? Ahí de personajes sí, bueno, que tenían esa vida, esa realidad. El origen fue que nos apetecía, como al final tienes que elegir quién convive, si son familias, si son parejas, si son gente viviendo sola y tal. Pues al final nos apetecía mucho que hubiera una pareja gay, pero que la relación entre ellos, o sea, que no se definiera por eso, que realmente ellos fueran una pareja y que realmente los que le pusieron la etiqueta fueron los vecinos, desde el punto de vista de hay dos tíos viviendo juntos, esto de qué coño va, ¿no? Y a partir de ahí lo que sí vimos en la... Esa parte estuvo perrísima. Me acuerdo del capítulo Érase una en Navidad, ¿no? La Navidad convulsa de la temporada 3, pero en la primera noche, creo que es esta de Érase una noche vieja o una Navidad, en la primera temporada, capítulo 9, si no mal me equivoco, por ahí, 9, 10, donde Mauri le da de regalo de Navidad a Adrià Collado, a Fernando, que es gay, ¿no? Y ya todo el mundo lo sabía en la comunidad, todo el mundo sabía que era gay, la señora Marisa, Concha,
y todo el mundo sabía, menos ellos que eran gay. Esa parte estuvo perrísima. Sociedades que realmente había gay confesos y digamos, y muy convencidos de su causa y de la necesidad de luchar por ella, que era Mauri, que era, digamos, el activista, entre comillas, y luego había otra gente que era gay pero que no sentía ninguna necesidad, incluso un cierto temor social completamente lógico por salir del armario, ¿no? Y que ese conflicto en general se llevaba mal dentro de una relación, porque las teníamos Alberto, un segundo, que creo que también le puedes dar este mensaje a alguien que se acaba de incorporar, a ver si... ¡Hombre, Luis! Lo he intentado desesperadamente en el ordenador, guapo, pero estoy bastante negado. Y entonces, pues al final tiramos de móvil, lo pongo así. Al final ha tirado el micrófono. Sí, así mejor en horizontal, así os vemos mejor. Así. Vale. Estábamos hablando de ti, Luis. Claro, Justo. es inevitable, me pasa todo el rato. Oye, es mejor ponernos en horizontal. Espera, que me voy a cambiar. Sí, así, Qué perfecto. guapa ahí va. eres, Eva y Santa. No lo Hola, estás, Tony, eres. Hola, Luis. José Luis. Y lo Ay, que Dios mío. Always. No, pues estaba hablando efectivamente de... Estaba hablando, ¿ves cómo lo hago mal? Esto. Cosas muchas más, pero esto lo hago mal. No, pero verdaderamente yo pienso que... Pues hasta aquí vamos a dejar esta entrevista. Vamos a tener una segunda parte, obviamente, para pues efectos de YouTube y para que podamos platicar. No te pierdas de la segunda parte de esta entrevista icónica a los personajes de Aquí no hay quien viva. Acaba de entrar Luis Merlo, nuestro queridísimo Mauri. Cuántas risas, érase una caída, érase un resbalón, se llamó el capítulo. No, cuando pierden al bebé de Bea, o sea... Un montón de historia tenemos para contar. Vamos a ir contando capítulo por capítulo, pero no te pierdas de la parte 2 de esta entrevista a los personajes icónicos de Aquí no hay quien viva. Te recuerdo, yo soy tu amigo el Tunca. Bienvenido a este canal. No te olvides de darle like, de suscribirte, de compartir, de activar la campanita para que sigas teniendo más acerca de estos videos de Aquí no hay quien viva. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.